formación sindical, todos unidos creando un ideal, con cada palabra, con cada pensar. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a la plataforma de Clack Wow. Es Pancho Gaitán, por favor, buenos días. Buenos días, compañeras, compañeros. ¿Se me escucha? Fuerte y claro. Sí. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros de América Latina y el Caribe. El gusto de estar en una nueva jornada de capacitación latinoamericana que tiene, como ustedes comparten, todos compartimos la idea fundamental de lograr que la clase trabajadora sea el dinamismo de la unidad y la integración de nuestros pueblos en América Latina. Tenemos la buena novedad que ayer el Papa Francisco ha estado reunido con representantes de varios continentes, de todos los continentes en realidad, sociales y populares, y donde hay un mensaje realmente con un gran contenido que les recomiendo que lo lean o que lo estudien porque es un poco largo, pero realmente es muy valioso porque él ha definido la justicia social como un eje de lucha para los trabajadores y los pueblos del mundo, y particularmente para nuestro continente. Por lo tanto, para nosotros esta consigna que es vital y que es eh, de primera importancia, sobre todo para los países que estamos sufriendo situaciones de políticas reaccionarias de nuestros gobiernos, es bueno que lo tomemos como bandera. Yo les doy la bienvenida en nombre de todos nuestros compañeros. Hoy creo que nos va a acompañar el compañero Mario Rubén González Ríos de Perú como expositor, sociólogo, periodista, docente. Creo que es presidente de ANP en Lima, ¿verdad, Manuel? Fue presidente de la ANP Fue, Lima. fue presidente. Bueno, y conociendo a los compañeros de la ANP desde hace muchos años, y que hemos tenido la suerte de compartir con Roberto Mejía Alarcón en muchos eventos, les deseo a todos gran éxito porque esta organización realmente nos va a ayudar a guiarnos a todos en estos objetivos fundamentales. Les mando un abrazo y deseo muchos éxitos para todos. Muchas gracias, Pancho Gaitán, por tus palabras y sobre todo porque aperturas nuestro sexto módulo del programa de formación sindical. Vamos a presentar a continuación a Mario Rubén González Ríos. Él es sociólogo, periodista, además docente universitario, y está desarrollando justamente diversas acciones de investigación respecto a este tema de batalla cultural. Expresidente de la Asociación Nacional de Periodistas, filial Lima. Lo presentamos entonces, Mario González Río. Muy buenos días. Adelante con tu presentación respecto a la batalla cultural. Muchas gracias, Manuel. En primer lugar, quiero expresar que me han asignado una tarea muy difícil. Acabo de escuchar el documental y más difícil aún. ¿Por qué? Porque prácticamente han resumido en lo fundamental que es la batalla cultural. Entonces es muy difícil dirigirse en este gran evento a este público de trabajadores, pero que dentro de ellos hay unas grandes personalidades que yo conocí hace 30 años en la CLAT y en diversos eventos. Hoy los vuelvo a ver y emocionado, pero también admirado, eh, los veo comprometidos con la tarea de promover y defender los derechos y libertades de los ciudadanos y trabajadores de Latinoamérica y el Caribe. A ellos, a todos ellos, mi homenaje por persistir en esta lucha cultural, política de los trabajadores latinoamericanos. Bueno, los tiempos son complejos y en el escenario actual un discurso global, conservador, violento y acérrimo enemigo de las minorías, incluso de las personas con discapacidad, agresivamente polémico, se convierte
se impone en los medios, en las redes y en la agenda política, tanto que los actores políticos y sociales, como los comunicadores, los periodistas de centro, de derecha, de izquierda, ¿no?, parecen sumidos en la inacción, cuando no en la impotencia, y no pueden oponer ideas ante un discurso ultraliberal que se construye con desinformación, con información falsa, errónea y con discursos de odio. Lo descrito nos trae una gran responsabilidad para los presentes y para el disertante. Por ejemplo, es recomendar al plenario respecto de este tema qué desean escuchar o necesitan conocer para fundamentar su actuación colectiva. ¿Hacemos nuestro un discurso radical para estar vigentes? ¿O consolidamos un frente único social amplio para obrar como ciudadanos y trabajadores democráticos y constructivos? Bien. Voy a señalar algunas premisas para orientar la comprensión del tema y sobre todo de lo que quiero expresar. Primero, somos una región que deberíamos estar acostumbrados a ver el desfile de actores de distinto color político e ideológico, bajo la dinámica del corsi y ricorsi, de Jean-Baptiste Vico. Es decir, en nuestra realidad, en Latinoamérica y el Caribe, un periodo de un gobierno que es hegemonizado por fuerzas democráticas, por lo general, cuando termina su periodo, es seguido de uno antidemocrático y viceversa. El resultado es que se produce en esos tránsitos, en esa política pendular de América Latina por la cual los gobiernos de izquierda son reemplazados por derecha y de los gobiernos de derecha por de izquierda cada cierto tiempo. El resultado es que esa es la frustración, se produce una frustración latinoamericana. Lo que sucede es que el último, sea de izquierda o de derecha, no es ni mejor ni peor que el anterior. Es pertinente recordar que cuando se producen tiempos de cambio, por lo general, son protagonizados por fuerzas democráticas. Entonces, se viven tiempos de renovación y cuando concluye esa coyuntura abierta, le sigue un tiempo de reacción. Esto acontece en todas las sociedades del mundo. ¿Sí? Ver esta sucesión de gobiernos de distintos signos, de políticas contrapuestas, es algo natural en nuestras realidades. Y acontece desde la época de la Revolución Francesa. En esa oportunidad, terminada la Revolución Francesa, le siguió una reacción conservadora, restauracionista, decidida a acabar con el caos, la degradación y el desorden derivados de la revolución. Entonces, los intelectuales y los nuevos emperadores, si recuerdan a José Bonaparte, diseñaron programas de contrarreformas muchas veces absurdas, pero siempre mostrando más radicalidad que sus contrincantes, sean liberales o sean revolucionarios. Un historiador muy conocido y un gran historiador como Edmund Burke, en el siglo XVIII, en esos días, él señalaba lo siguiente: Europa no necesita cambios porque no tiene graves problemas. Y sin embargo se acababa de producir la Revolución Francesa. Pero él, practicando el negacionismo, que también se produce, señalaba lo que acabamos de leer. Y culpaba y decía que son los ilustrados los que socavan las instituciones, especialmente a la iglesia, y luego aparece el populacho que arrasa con todo de modo brutal. Era la explicación que el gran
conservador como Barque le daba a los hechos. Entonces, queda claro que en nuestra sociedad este movimiento pendular de la política trae y nos pone ante situaciones como las que ahora estamos viviendo. Me parece tiempos de predominio de políticas conservadoras, ¿no?, que están sustituyendo a gobiernos, ¿no?, a movimientos de tipo más abierto, más democrático. La segunda premisa. Así como debemos comprender este movimiento de la política y sobre el cual hay que actuar y no simplemente paralizarse, hoy día los sectores políticos todavía no parecen no haber aprendido que la historia, los conceptos de derecha e izquierda son antitéticos, es decir, son opuestos, complementarios. Si hay democracia, habrán esas fuerzas contrapuestas pero complementarias. En ambos hay un ideal de igualdad, tanto en la derecha como en la izquierda hay una noción de igualdad. La ultraderecha cree que la desigualdad es natural y no puede erradicarse, y a veces es conveniente erradicarlas. En tanto que los demócratas creen que la desigualdad es socialmente construida, es el resultado de una situación que puede modificarse, por lo tanto, estos conceptos antitéticos complementarios son los que constituyen, son los que arman la arquitectura de la política de nuestros días. Dichas estas dos premisas, se presenta la batalla cultural, que es un discurso que recorre las redes, que tiene una estrategia que transforma toda controversia, discrepancia u opinión en un antagonismo. En el mejor estilo de Mao Zedong, Mao Zedong, como se dice. O sea, el aniquilamiento, por lo menos verbal, del que piensa distinto. Sobre este discurso, el discurso de la batalla cultural, dice el politólogo peruano Alberto Vergara que resuena en Occidente un discurso liberal, radical, angustiado y desesperado. Agregamos desde aquí que también se extiende una praxis iliberal que ha puesto de moda una democracia sin división de poderes o poderes avasallados, con congresos convertidos en gobiernos, economías liberales con controles, proteccionismo, una justicia lawfare, entre muchas innovaciones más. En ese panorama que acabamos de describir, emerge un concepto que fue formulado por Antonio Gramsci, el concepto de cultura. Para Gramsci, la cultura no es un saber enciclopédico, es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de una superior conciencia para comprender el valor histórico que uno tiene, la función que tenemos en nuestra vida, nuestros derechos, nuestros deberes. Al mismo tiempo, Gramsci nos ilustró que el campo cultural en la sociedad está conformado por todas las instituciones educativas, religiosas, partidos políticos. Y en ese campo es que la clase dominante ejerce y consolida su poder económico. Por esa razón, los trabajadores, decía Gramsci, deben actuar como ellos, las clases dominantes, ampliando su acción política de los trabajadores al campo de la cultura. La dominación no está solo en el Estado, se ha diseminado por toda la sociedad.
Quienes promueven el concepto de batalla cultural argumentan y proponen que esta categoría ideológica y política deriva en su contenido directamente del filósofo Gramsci. Entonces, cuando lo formuló en 1904 aproximadamente, le atribuyen haber sustentado que intervenir y valorar la cultura es solo una estrategia de lucha de clases para crear una cultura popular que exprese al proletariado, con la cual se domina e impone a otras clases sociales para esclavizarlas. Esta conclusión del significado del concepto de cultura no es del todo cierta y tampoco es lo principal. Cuando Gramsci formula este concepto, la concepción que tiene es liberadora, es distinta. Este concepto no nace para ser utilizado como un cuchillo contra los enemigos de los trabajadores. No, no soy gramsciano, no soy izquierda, no soy marxista, y entonces considero que hay que precisar bien el origen del concepto de cultura para diferenciarnos de quienes utilizan hoy día la cultura bajo los signos del marxismo clásico. Gramsci, al acusar el constructo cultura, no pensó en que terminaría enfrentándose a la entonces poderosa Revolución de Octubre. En contra de todo pronóstico, se transformó Rusia en la Unión Soviética Socialista desde el 17 a 1989. A pesar de esta victoria, Gramsci, el amigo, el aliado de Lenin, el leninista, el defensor de los bolcheviques, de modo discreto y casi silencioso, se atrevió a disentir y criticar profundamente al marxismo soviético y otras más. Gramsci inició una crítica dentro del marxismo que dejó de lado la lucha de clases. Esto es muy importante porque a partir del concepto de cultura empieza a desarrollarse otras categorías como surge la subjetividad, que le hace decir a Gramsci que ¿cuándo se puede hacer una revolución? Cuando están dadas las condiciones objetivas. Pero Gramsci decía, y también deben desarrollarse las condiciones subjetivas, así como una realidad que está en crisis y necesita ser transformada, cambiada, también los actores sociales, los trabajadores, los políticos, las clases sociales, deben tener un nivel de conciencia, ¿no?, de comprensión, de actuación para poder transformar las cosas. Si no hay una equiparación entre las condiciones objetivas y las subjetivas, entonces es imposible hacer la revolución. Distinto a cómo lo creían los marxistas soviéticos, los marxistas ortodoxos. Solamente pensaban en que la economía es lo fundamental y el hambre es lo que moviliza a la población. Bueno, se dejó de lado entonces el concepto de lucha de clases como motor de la historia para dar importancia al rol de la subjetividad y a la cultura. Algunos años después, esta brecha abierta por Antonio Gramsci va a ser nutrida, alimentada por Habermas, que trae otro concepto, el de la acción comunicativa, que es una acción constructora de consensos y hace más evidente la brecha y crisis del marxismo. En el afán de conocer los mecanismos de dominación, Gramsci formula también el concepto de hegemonía, que define como la capacidad de una clase social para ejercer el liderazgo y dominio sobre otras clases,
mediante la coerción, el consenso y la dirección cultural e ideológica. Implica que la clase dominante logre sus valores, normas y símbolos que sean aceptados como valores y normas universales de toda la sociedad. La hegemonía se consigue a través de las instituciones que difunden y refuerzan la ideología dominante. Otro concepto de Gramsci es repensar el partido político, que no debe ser una máquina de control y mando burocrático, debe concebirse como un espacio o lugar en el que se desarrolla una nueva civilización de valores. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Es que el movimiento de los trabajadores no debe ser una organización para el control y para el mando burocrático, sino que debe transformarse en un espacio y lugar en el que se desarrolla una nueva civilización de valores, como decía Gramsci. Unas reflexiones que partieron desde el cuestionamiento del concepto de cultura. Los estudios culturales vendrían después. Años después, Thompson y Williams, dos marxistas ingleses, profundizaron la crítica al marxismo, ¿no?, acusándolos de economicistas y de tener una visión de la historia, pero sin sujetos. En conclusión, existen métodos para hacer una revolución. Se pone en cuestión y transforma en un anacronismo propuestas clave como la violencia es la partera de la historia. Este es más o menos el itinerario, el rollo del concepto de cultura que poco a poco empieza a transformarse en un mecanismo por el cual se amplía la visión de cómo deben producirse los cambios en cualquier sociedad. Las reflexiones de Gramsci y de otros pensadores que lo siguieron desarrollaron en el transcurso del tiempo, se inspiraron y transformaron el panorama político europeo de los años 70. Efectivamente, en los años 70, estas ideas gramscianas, ya muerto él, tuvieron en Europa un impacto inusitado: el derrumbe del marxismo. Surgió el eurocomunismo, que se convirtió en la nueva plataforma política para poder mantener la vigencia de la actuación de los sectores populares. El eurocomunismo fue algo muy distinto a lo anterior, y los sectores populares lograron entender que hay otras modalidades, otras maneras de conducir sus organizaciones y de obtener las victorias a través de la práctica de la hegemonía global. En los años 80, los estudios culturales inspirados en Gramsci llegaron con gran impacto a las universidades. Los intelectuales, como el argentino Néstor García Canclini, el colombiano Barbero, entre otros, estudiaron la relación de la cultura popular, los medios de comunicación y las mediaciones, en donde lo popular es un tejido de relaciones que genera resistencia en el ciudadano y le hace contrapeso al poder hegemónico y mediático, especialmente en las grandes urbes. La relación de lo popular y lo masivo crea la industria cultural, y el receptor es un ser activo, capaz de otorgar múltiples interpretaciones, crear y recrear diversos sentidos, dar diferentes usos a los objetos, establecer consensos sobre la base de la negociación y resistencia, en estrecha relación con lo cotidiano, con la cultura.
Se observa con atención cómo hoy las clases populares se apropian de algunos recursos de su cultura para desarrollar emprendimientos, resolver sus problemas y realizar sus proyectos de vida, tirando al tacho la visión aristocratizante de Adorno y de Horkheimer, ¿no? Dejan de lado al sistema y construyen una economía popular, moderna y sustentable, así como lo hacen otros con el nombre de industrias culturales. Para entender lo que acabo de expresar, es necesario, por ejemplo, les doy un ejemplo, en el caso del Perú. En el caso del Perú, un país que hasta hace poco tiempo tenía un capital muy poco desarrollado, sin embargo, en los 80 empiezan a surgir los emprendedores. Y con los emprendedores, los proyectos de negocios. Y con los proyectos de negocios empieza a surgir una especie de capitalismo hecho desde los trabajadores, desde los pobres, desde las bases. Javier Higuíñez es un economista peruano que él manifiesta lo siguiente. Dice, ¿es posible en el Perú hacer una revolución socialista? Entonces él mismo se contesta y dice, no. ¿Por qué? Porque en la base de la sociedad, culturalmente, muchísimos emprendedores todos los días empiezan una pequeña empresa, una microempresa. Esa microempresa es, ¿qué es finalmente esa microempresa? Es el capitalismo embrionario, es el capitalismo que está conformándose y que posteriormente tendrá el desenlace de convertirse en una empresa. Esta idea de indica pues que en nuestro país, en la cultura de los trabajadores, se ha impregnado el emprendedurismo como una manera de resolver los problemas en vista que no funciona el sistema. Una reflexión final. Los discursos radicales producen un gran impacto y generan adhesiones incondicionales. Sin embargo, te aíslan, te alejan de la gente que, según Gramsci, tiene una conciencia social, política y una condición subjetiva de otro nivel y activista. Concluyendo, diremos que la batalla cultural es un constructo que nace de una inconveniente y errada interpretación de las ideas de Gramsci, que se ha convertido en un discurso ideológico y político dominante que, por obra de las nuevas tecnologías y la comunicación digital, se difunde en el mundo, pero principalmente en Latinoamérica, en donde sus voceros, unos activos, otros pasivos. Es bueno recordar que no solamente el último activista de la batalla cultural de ultraderechista es el pionero, es quien ha inaugurado este tipo de discursos. No, esto viene de los años 70. No sé si ustedes recuerdan a Carlos Rangel, ¿no? Después vino Álvaro Vargas Llosa, Apuleyo, Plinio Apuleyo. Y en fin, han habido, cada cierto tiempo han emergido activistas culturales tratando de imponer las ideas de la ultraderecha en general o del liberalismo en nuestra realidad latinoamericana, y a veces no hemos sabido desde el lado democrático contrarrestar ese avance de esas ideas. Entonces decíamos que la batalla cultural, ¿no?, se difunde en el mundo, pero principalmente en Latinoamérica, en donde sus voceros, convertidos en influencers, ejercen hegemónicamente el poder comunicativo digital que les permite llegar a grandes públicos, sobre todo
a los jóvenes con mensajes que a su vez los transforman en un grave problema para la humanidad del presente. La información exacta, la información coherente y fiable hoy en el mundo está amenazada por la desinformación, la información errónea y el discurso de odio que se propala por las redes sociales y las plataformas digitales. La ONU, por ejemplo, ha desarrollado una estrategia de acción para contrarrestar este tipo de comportamientos comunicativos de algunos sectores sociales que se han convertido en enemigos de la humanidad prácticamente, por cuanto contaminan el ecosistema informativo y son una abierta amenaza al progreso de la sociedad. Después de haber escuchado en las plenarias del programa de formación sindical a compañeros como Chileno, Gilardi, Armoa, Pascuso, Olson, Zaccarini, Ñoa, entre otros, disculpen que no pueda nombrar a todos los que, dada su calidad, han intervenido en en las reuniones. No tengo dudas que lo importante para conservar la unidad y la acción de la organización, su desarrollo y mantener su capacidad de luchar por causas justas es que cada ciudadano manifieste una posición democrática, tolerante y consecuente, que no interfiera con el frente sindical, que no olvide que el movimiento de los trabajadores se compone de trabajadores y de trabajadores sindicalizados. Y entre los sindicalizados los hay de derecha, de izquierda, pero por sobre todo militantes democráticos de un frente único. En fin, lo que he observado en este programa de formación es un discurso muy distinto y opuesto al discurso de la batalla liberal que recorre las redes sociales. En lo fundamental, ataca a todo el mundo. Ataca a las minorías y grupos vulnerables en redes. Multiplica su discurso de odio contra las mujeres. Está contra las minorías sexuales. Ataca las políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos. Denigra a los grupos religiosos que no son de ultraderecha. Desprestigia a los grupos políticos que no son de derecha. Implican y aumentan los riesgos de discriminación. Cuestionan la legitimidad de los derechos humanos. En fin, creo que la tarea de combatir la batalla cultural es todavía ardua y larga probablemente. Sin embargo, es bueno comprender que el concepto de cultura, que hoy día los sectores populares han convertido en su arma, por ejemplo, para promoverse socialmente, ese concepto no nace como un cuchillo para destruir a la sociedad, a las clases rivales, sino nace como un concepto enriquecedor que, por ejemplo, en el caso, dije hace un momento, en el caso de Latinoamérica, hoy día en Latinoamérica, la cultura se ha convertido en un instrumento para el desarrollo y promoción a mejores niveles de vida de mucha gente. En Centroamérica, ¿cuál es la importancia económica de los cantantes que producen esos ritmos que hoy día se bailan y se cantan en todo el mundo? En el Perú, las folclóricas, cantantes folclóricas, han hecho de su canto un elemento integrador de la sociedad, pero también apropiándose de su cultura, han logrado promoverse a mejores niveles de vida, no solamente ellas, sino sus familias, y contribuyen a crear en cada show, en cada recital, contribuyen a crear muchas labores como parte de su evento, que dan empleo a muchísima gente. Bueno, en fin. Eso es lo que puedo decir respecto de la batalla cultural y creo que estamos en la capacidad
de poder establecer una estrategia que permita combatir al discurso destructivo de la batalla cultural. Los trabajadores son libres de compartir ese mensaje o de rechazarlo, pero lo que tenemos que hacer los trabajadores sindicalizados es combatir esas ideas, pero reemplazarlas por las ideas democráticas, ¿no? De manera tal que hagamos y contribuyamos a construir una mejor convivencia en la sociedad que nos toca vivir. Gracias. Se han planteado 3 salas de trabajo, como siempre, y además 3 preguntas para que puedan desarrollarlas. La primera pregunta es sobre cuál es el principal eje temático de análisis sobre la batalla cultural. Y esta estará a cargo de nuestros compañeros coordinadores Jorge Sacanini y Eduardo Matos en la sala número 1. En la sala número 2, atención, estarán nuestros compañeros Mario Muñoz y Maritza Chireno. Y la pregunta que se estará compartiendo con ellos es qué temas de discusión debemos considerar en las jornadas sindicales y evitar confusiones de conceptos sobre la batalla cultural. Y en la tercera sala, nos acompañarán, como siempre, nuestros queridos compañeros, Arturo Quiñoa, como coordinador de la sala, y estará acompañado de Elizabeth Armoa. Y aquí la pregunta es, frente a la dispersión de conceptos respecto a la batalla cultural, ¿cuáles son nuestros compromisos que debemos asumir y, sobre todo, realizar? Dicho esto, entonces, pasamos a cada una de las salas y con sus respectivos coordinadores. Puedan participar. También yo propondría, si les parece, que si hay algún comentario sobre lo que está diciendo alguno de los compañeros o compañeras que están exponiendo, también utilicen el chat para hacer el comentario en el momento en que se realice, porque eso de alguna manera enriquece la exposición de cada uno de aquellos que plantean sus ideas, y es material que también se recoge y de alguna manera lo sumamos al acervo que pueda surgir de esta sala. Así que creo que entre Eduardo y yo, Eduardo mucho mejor que yo, vamos a tratar de recoger todas las ideas y de alguna manera buscar una síntesis para poder entregar en el plenario algo que podría ser no una única opinión, sino una síntesis de las opiniones de todos los que quieran vertir su aporte en este tema que plantea la sala, ¿no? ¿Te parece, Eduardo? Me parece muy bien, Jorge. En la medida que podamos todos, pues hacer la aportación desde nuestras respectivas perspectivas, ¿verdad? Desde nuestros países, ¿verdad? Así que la idea de todo esto es que podamos unirnos a la discusión todos desde nuestras respectivas posiciones, ¿verdad? Para que escucharlos a todos y así recoger todas las visiones desde sus países para que podamos nutrir todas esas opiniones. Así que a la medida que podamos, pues que se sea el breve, ¿verdad? Y tratar de que todos opinemos y nos unamos a la discusión. Esa es la idea. Bien, entonces la pregunta está lanzada, ya está anunciada, y la verdad esperamos con mucha valoración y con mucha expectativa las respuestas que puedan surgir a esa pregunta. ¿Cuál es el principal eje temático de análisis sobre la batalla cultural? ¿Quién rompe el fuego? ¿Me permite? Adrián Bueno, Mazzolini de Catamarca, esa hermosa sí, provincia Catamarca en Argentina. que si Dios quiere, en noviembre voy a estar por allí visitando todo el Triásico, junto con San Bueno, será Juan. bienvenido entonces. Bueno, bueno, Tenemos muchas cosas lindas. ya lo Cosas creo. naturales, por supuesto, no tenemos mucha infraestructura, pero la Y, tienen- naturaleza ha sido muy generosa con Catamarca. y una Virgen maravillosa Este, tienen también. sí. Bueno, yo creo que esto se viene dando de un gobierno a otro. Cuando un gobierno
da unas perspectivas de derechos, de defensa de la mujer, de defensa del trabajador. Y después viene otro gobierno que quiere tirar todo a la borda. Es todo malo, la justicia social, la justicia es una chantada, y bueno, ese es principalmente lo que se está luchando cuando se habla de derecha, de izquierda. Muchas veces buscan desacreditar a lo anterior, todas las leyes que se hicieron con derecho hacia la a diversidad sexual, a la... Bueno, y se quiere, no existe para... Nosotros tenemos lamentablemente en este momento un gobierno que está destruyendo todo eso y bueno, y hay muchos seguidores, como ellos se manejan todo por la virtualidad, por las redes sociales, y las redes sociales acaparan a la juventud, y la juventud es la que va llevando ese cambio hacia ese lado. No sé si estará bien o está mal, yo creo que ya tengo una edad ya definida de cuál es lo bueno y lo malo. Pero yo creo que esa juventud de menos de 30 años que está siendo manejada por esta cuestión, ellos están haciendo una cultura nueva, que realmente lo nuestro es una ardua lucha para revertir esa situación, que no nos escuchan. No nos escuchan y siguen con esa temática. Y yo creo que en lo que dijo el Papa ayer, antes de ayer, que nuestra lucha tiene que ser persistente, tranquila, porque ellos tienen, además de las fuerzas de los medios, ya sea los medios de las redes y los medios convencionales, tienen la fuerza del arma. No vamos a volver a los 70 en hacernos guerrilleros, aunque por ahí las ideas se me cruzan y digo, tendríamos que organizarnos porque no podemos enfrentar a unos tipos que están totalmente armados con gases lacrimógenos y nosotros desarmados, seguramente que nos van a ganar en la calle. Eso, y en esa forma están metiendo miedo y bueno, y sin duda que hay muchos que dicen, ¿para qué vamos a luchar si ya está todo hecho? Yo creo que tenemos que hacer caso al Papa, en decir, que seamos persistentes, que traigamos ideas para lograr revertir esto de la mejor forma. Ya sabemos que no le vamos a ganar con los medios, no le vamos a ganar con las armas porque tienen el poder. Entonces yo creo que una de las formas de lograr de que volvamos a tener un formato de cultura o de país es a través del diálogo, a través de la persistencia, de la insistencia y hacerle a la juventud que hoy en día está para ese lado, hacerle entender de la forma que podamos, en cada lugar, en cada situación, le contemos cómo es la historia y cómo tiene que seguir. Y yo creo que de esta forma vamos a lograr vencer a todo lo que nos destratan y a lo que nos quieren destruir. Bueno, nada más, muchas gracias, compañeros, compañeras. Gabriel, yo tengo una pregunta que me parece que complementa. Vos hablaste de reversión. La reversión, usaste la palabra reversión, que es una palabra interesante. La palabra reversión implica la regresión como modelo, es decir, con la idea del vaivén que va de un lado a otro, o implica la necesidad de plantear nuevas formas y estrategias para que, que esa reversión sea hacia adelante y no, digamos, En la desde... última parte, que es buscar nuevas estrategias para lograr algo que nos haga bien a todos. O sea, que eso es lo que es la idea. Muchas veces yo pongo a la juventud, pero la juventud no tiene la culpa porque es lo que han venido creciendo con esa idea y realmente cuando ven un Instagram, ¿no? Y ellos lo creen como verdadero y realmente no tienen un pensamiento crítico en ese momento. Yo creo que hay que hacerle ver todas las posibilidades que hay y ellos que decidan por sí solos. Gracias. Muchas gracias. Jorge, Sí, señor.
Pancho Sol del no es Caribe. Sol, sino es Pancho, aviso. Exacto. Sol es mi hija, que es mi hija Sol que me ha monopolizado acá la máquina. No, pues tengo problemas, no logro hacerlo el video, así que voy a seguir en la clandestinidad. No, un par de que creo que son convergentes con lo que dijo nuestro compañero Gabriel. En primer término, me permito decirles que la politóloga Margarita Jambía siempre señala que de la cultura uno no se hace de una cultura, sino que se pertenece a una cultura. ¿Cómo podemos visualizar esto? Por ejemplo, en las poblaciones indígenas, en los países donde estas poblaciones tienen más presencia, en el caso argentino en el norte, hay algunas comunidades o nacionalidades eh, que no son, que son analfabetos o que no tienen por cuestiones idiomáticas en el idioma español, que es el que tenemos en toda América Latina, cada uno con su forma. Sin embargo, le preguntaba yo a un miembro de una comunidad si había una cultura, y por supuesto que hay una cultura. Y a veces una cultura muy acendrada, muy profunda. Entonces, nosotros, me parece que en muchos sectores de la población blanca de la América Latina se confunde cultura con ilustración, ¿no? Con conocimiento, con formación. Y me parece que esa es una cuestión que es bueno tenerlo en cuenta porque nosotros somos parte de una cultura latinoamericana que trasciende a la cuestión ilustrativa de que puede portar cada uno de acuerdo a la capacidad o a la cantidad de estudios o de conocimiento, de información que pueda tener. En función de eso, yo creo que, y en relación a lo que decía Gabriel, creo que el uso de los términos impacta en esto. Por ejemplo, voy a poner uno que no sé si todos, sobre todo mis paisanos, van a estar de acuerdo. En Argentina, por ejemplo, a Macri, el expresidente, se lo califica de fascista. Yo no creo que este tipo sea fascista. Este tipo es un bandido, un sinvergüenza, un delincuente. Yo creo que eso es, digamos, es que le puede caber el término, bueno, que le puede caber o que pueda usarse ese término para descalificarlo, puede ser, pero de cualquier manera, me parece a mí, no deja de ser un calificativo erróneo. Por esa razón, me parece, y ahí venía lo de la convergencia con Gabriel, de que el uso de los mensajes, que en todo caso donde creo que se expresa la lucha cultural, cómo logramos nosotros superar a lo que se nos ha impuesto en realidades de gobiernos reaccionarios en América Latina versus un discurso positivo que, por ejemplo, tome el tema de la justicia social, de la equidad, del respeto, de los derechos humanos, de los derechos laborales, etc. O sea, cómo en el mensaje de la cosa positiva nosotros logramos definir una metodología de trabajo que contemple, por un lado, la modernidad, o sea, los nuevos métodos e instrumentos que tenemos en la sociedad con las nuevas tecnologías, en función de que haya un mensaje positivo que llegue a la sociedad y que convoque, sobre todo a los jóvenes, que es donde está depositado nuestro futuro, a una acción que sea en beneficio de las mayorías y en función de uno de nuestros objetivos que señalábamos al principio, por ejemplo, el de la unidad de los pueblos de la América Latina. Gracias. Pancho, o sea, a ver si te interpreto bien. Vos estás planteando que uno de los ejes principales
es un eje comunicacional. Claro, sí, sí, lógico. Gracias, Pancho. Bueno, ¿quién sigue en la ronda? ¿Está Raquel ahí Hola, levantando la mano? Estamos. sí. Hola Jorge, hola a todos. Bueno, creo que el eje de la batalla cultural es sobre todo la responsabilidad y el compromiso de la sociedad. En Latinoamérica el contrato social existente ya no es más efectivo, es más que evidente. Eh, Habría que trazar los lineamientos para sentarse a repactar qué es lo que se quiere, la valoración de nuestra propia cultura, no mirar siempre el vecino, ¿no? La hierba del vecino siempre es más buena. Siempre estamos con la visión hacia afuera de nuestros países, como en el caso de mirar siempre Estados Unidos o Europa, y no hacia adentro, no concentrándonos en el trabajo interno, en valorizándonos, en creando, en incentivando nuestra cultura. Los jóvenes, a través de Internet, de Instagram, TikTok y otras plataformas, es una ventana hacia el primer mundo o como se llaman los países desarrollados. Quieren copiar. Nosotros somos responsables de que ellos quieran copiar, porque no les damos nada mejor, no les proponemos cosas interesantes. Y eso, si lo llevamos al ámbito político, como hablaban los compañeros, de lo que sucede en Argentina, la desinformación y la mala utilización de la información, también hay que hacer un mea culpa en el caso del peronismo, del justicialismo, por qué sucede lo que sucede, ¿no? Hay que revisar cuáles fueron las responsabilidades y el compromiso hacia el pueblo. El pueblo reacciona y se deja guiar por la información hoy, por los medios, sobre todo de Internet. Y bueno, también hay que ponerse a tiro con la innovación, ¿no? No podemos salir, como decía el compañero de Catamarca, como en la década del 70 a las calles, pero sí podemos tener más intervención y más participación en las redes sociales. Es una forma de dar batalla a lo que está sucediendo específicamente en Argentina. Gracias. Gracias, Raquel. Dando. Y entonces, pues considero que esta formación que estamos recibiendo los sábados, para mí ha sido un gran placer, ha sido de gran conocimiento, de porque no solamente estoy en la lucha de Puerto Rico como asociada de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, a la cual represento, sino que me expande el conocimiento a lo que ustedes aportan. Así no me quedo solamente encerrada en Puerto Rico, sino que amplío mis conocimientos con la información que ustedes aportan. Así que estoy bien contenta y agradecida de ser parte de esta formación. Muchos éxitos a todos en su perspectiva y sus organizaciones para que continuemos organizándonos y echando hacia adelante, porque lo necesitamos, por el bien de nuestras comunidades y del mundo entero. Bendiciones. Pues muchísimas gracias, compañera. Muy buena tu intervención. Yo quisiera complementar a todo eso que tú has dicho, que en Puerto Rico es en la única parte de América Latina que se desertifica un sindicato por ir a la huelga. Desertificarlo es que usted ya no calificó, el gobierno le cayó encima y la forma más brutal en que se ha aplicado el neoliberalismo en América Latina ha sido contra el movimiento obrero puertorriqueño, que hace 15, 20 años era fuerte, que llenábamos las calles, y yo digo llenábamos porque siento a Puerto Rico como mi tercera nación. Nací en República Dominicana, viví 30 años en Venezuela y tengo una hija venezolana, por tanto esa es mi segunda patria. Pero Puerto Rico es mi tercer país. Con los puertorriqueños yo he estado luchando de tú a tú
y sé cómo se luchó ahí contra la privatización. Sé cómo se luchó para que hubiera una telefónica nacional, para la energía eléctrica, para el agua. ¿Y qué hicieron los gringos? ¿Qué hizo el neoliberalismo? Le cayó encima al movimiento obrero, le creó expedientes, los persiguió y los metió presos. Solamente faltó que los ejecutaran. Le inventaban un expediente por cualquier cosa y uniones que tenían planes sociales que se podían asemejar a cualquier otro país del mundo, con una obra social para salud, para recreación, para servicio de sus unionados. Esos líderes pagaron por ser buenos dirigentes y por ser buenos negociadores y sacarles reivindicaciones al gobierno para la clase trabajadora. Muchos de ellos todavía están en la cárcel porque le cantaron 15 y 20 años de prisión. Esas son las cosas de Puerto Rico que tenemos que decir. El imperio no tiene todo malo, pero tiene muchas cosas malísimas y tiene un objetivo plasmado, que es que no haya uniones, que no haya sindicatos, porque ahí se aplica el neoliberalismo puro de que el mejor sindicato es el que no existe. Gracias, compañera. Eso es así. Yo he sido víctima por protestar y por la lucha ambiental en la isla, que fue lo que pasó en Vieques particularmente. He sido carpeteada, he sido golpeada con macanas de los policías por estar frente a las luchas. Y yo seguiré trabajando por mis ideales de contribuir por el bien de mi isla. Gracias. Adelante, compañera, un abrazo. Qué gusto tenerte aquí. Ofrecemos la palabra. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Aportar alguna idea? Ofrecemos el derecho de palabra. ¿Quién se anota? Parece que nadie quiere hablar de este tema de la batalla cultural, pero eso lo pasa todos los días. Vamos a analizar algo para los demás, para que podemos. Habría batalla cultural por la supresión del derecho de la mujer. Fue una batalla cultural. Batalla cultural por la cuestión de los homosexuales, la homosexualidad, el derecho de eso. Entonces, todos esos son parte del pensamiento que cambió la realidad que estamos viviendo ahora en una comunidad donde hay más espacio para discutir tópicos que antes era imposible discutir. Era casi imposible discutir de los derechos de las mujeres. Todavía en algunos países, a pesar del convenio 190 y todo esto, todavía no hay algunos países que el derecho de la mujer no está funcionando como debe ser. Y con la batalla de la digitalización se están diciendo que eso se va a resultar, que las mujeres van a ser la víctima más grande de esta batalla. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar esta actividad para sacar una vez más adelante las mujeres que están marginadas en la situación por falta de la comunicación de una computadora, de conexión de internet? Entonces, es una batalla que tenemos que iniciar como organización de los trabajadores. Perfecto, Adri, muy buena reflexión, porque lo cierto es que hablando del teletrabajo y de todas las facilidades que se pintan para las mujeres, al contrario, las más sacrificadas en esto de la digitalización del trabajo y del teletrabajo son las mujeres, porque las mujeres tienen la triple jornada en casa. Entonces, cuando están trabajando desde la casa, sin las condiciones, sin el reconocimiento, sin ni siquiera poder participar directamente en una organización sindical que la vea, que la identifique y que les reivindique sus derechos, esa mujer se convierte en otro sujeto más de explotación, no solamente de la sociedad y del sistema, sino de estos avances científicos y culturales que tienen que estar al servicio del progreso de la humanidad y no al servicio de la destrucción humana. Pero eso más,
Entonces, por eso que ya habló anteriormente de la monopolización de las compañías como Google, como Facebook y todos ellos que están monopolizando y todo está centralizando en esta dirección que ellos deciden para todo el mundo. Ya no es el concepto del colonialismo anteriormente, está cambiando también de su forma de ser. Así es. Bueno, compañeros, ofrecemos la palabra. Cualquier opinión que ustedes tengan. Que a la postre, que a la postre terminó fracasando, porque me parece que el problema esencial no estaba ahí. No estaba en un problema de medios, estaba en un problema de fondo. Y el problema de fondo es que en determinado momento nuestros liderazgos, nuestra militancia, nuestros cuadros dejaron de expresar y comenzaron a alejarse de los problemas y fundamentalmente de los sentimientos de la gente que decían representar. Entonces ahí me parece que es un problema de identificación, de vivencias, de compatibilidad de mentalidades y de cosmovisiones, que en determinado momento los movimientos populares en América Latina encarnaron y que luego de un tiempo dejaron de encarnar y dejaron de representar. Entonces ahí me parece que hay una primera dimensión, que es la dimensión de representar, pero no representar en términos electorales, sino representar en términos de sentimientos, de valores, de sueños, de objetivos. Y me parece que en muchas ocasiones hablamos para nosotros mismos y tenemos escasa capacidad para representar los sentimientos colectivos de porciones considerables de nuestros pueblos. Y en ese sentido me parece que hay que hacer una revisión, que insisto, para mí no es metodológica, sino que es una revisión de fondo, porque de algún modo la función de un cuadro sindical, de un cuadro político, de un referente, es la de expresar sentimientos colectivos y traducirlos no solo en palabras, sino también en hechos. Entonces ahí me parece que hay un déficit muy grande que tenemos que cambiar, y en esa dirección me parece que también tenemos que recuperar, ante tanto cambio tan veloz, ciertas nociones de lo que es permanente. Porque estamos muy preocupados por lo que cambia, pero muchas veces no reparamos que hay cosas que permanecen. No voy a decir inalteradas, pero que todavía están ahí. Y una de las cosas que yo creo que permanece es que las personas se identifican en lo colectivo, no con intereses, sino con valores, cosmovisiones y sentimientos que las expresan. Y que la visión reduccionista de pensar que las personas se mueven solo por interés o por acomodación a las circunstancias cambiantes, me parece que es por demás parcial. La mayoría de las personas hacen cosas trascendentes cuando tienen sentimiento de lo trascendente y cuando se identifican con valores que van más allá de su propia persona. Si los liberales, estos libertarios, tuvieron una capacidad, fuera de transmitirle a la gente una cosmovisión del hombre y de la sociedad, y hacer que esa cosmovisión del hombre y de la sociedad encajara perfectamente con necesidades que la gente tenía. En Argentina esto nosotros lo vivimos todos los días con una enorme consternación, porque el actual presidente de Argentina es una persona que ganó una elección sin ninguna estructura de representación, ni siquiera tenía un partido político, pero a través de diferentes mecanismos logró empatizar con los sentimientos, las frustraciones, los enojos, la falta de representatividad que la gente sentía. Entonces me parece que ahí hay una cosa que no tiene que ver con los medios. Los medios, todos los medios son útiles. Todos los medios adecuadamente usados sirven. Sirve la cátedra universitaria, sirven los medios tradicionales de comunicación, sirven las redes sociales, sirven las relaciones humanas,
pero lo importante es para qué sirve. Y yo creo que si nosotros no logramos que amplios sectores de la población se sientan identificados con una visión trascendente de la vida, que lo lleve más allá de su propio interés individual, y que la gente se sienta motivada a pelear por cosas que quizás no llegue a ver, que quizás no llegue a ver, que quizás sean cosas que se cosechen en el futuro para sus hijos, para sus nietos. Me parece que si no logramos transmitir ese sentido de trascendencia, si no sacamos a nuestra gente de este inmediatismo atroz, me parece que la batalla cultural está, si no perdida, por lo menos largamente diferida. Y finalmente, también me parece que los referentes sociales hacían algunos... Perdón que te interrumpa, tenemos 5 minutos para regresar a la sala general. Ya termino. Sí, ya termino. No, decía que ayer el Papa me parece que marcó un poco el camino, que es la participación en organizaciones sociales, en todo tipo de organizaciones sociales. Porque la gente se referencia con personas que puedan tener algún tipo de ejemplo, referencia o arquetipo que transmitir. Y me parece que en ese sentido, por lo menos aquí en Argentina, en una época tuvimos muchos referentes sociales, muy importantes. Y hoy estamos careciendo de gente que ponga el cuerpo, ¿no? Y que esté presente en los lugares donde tiene que estar. La batalla cultural también se da en los territorios, en los barrios, en los lugares donde la gente está. Gracias. Bueno, yo voy a... comento que queda Elizabeth y Mario. Así que bueno, ya. Cortito. Solamente cortito, si le doy lugar a Mario. Quería destacar esto respecto a lo del emprendedurismo. Se suma también un grupo importante que creo ya lo he destacado, el sector de tecnología. Hay muchos trabajadores jóvenes del sector de la tecnología que trabajan de manera independiente, más allá de que estén o no en relación de dependencia por otro lado, con vínculos con empresas del exterior y no quieren sindicalizarse, no quieren ingresar al ámbito de la sindicalización para que no se vean afectados esos ingresos en moneda extranjera, por ejemplo. Yo estudio ciberseguridad, yo soy abogada del Estado, pero estudio ciberseguridad, entonces estoy muy en contacto con personas de este área y de hecho con vistas a abocarme también a este área y esta es una de las cosas que charlamos mucho en un grupo de debates que creé con el grupo de estudiantes, y lo que percibo es esto mismo, no se conciben a sí mismos como trabajadores, es como que hay mucho descreimiento de la actividad sindical. Punto 1, pensar en eso, y por otro lado, en cuanto a los emprendedores, ¿qué le podemos, porque ellos están autoconvocados, ellos tienen un movimiento en el cual se apoyan, se organizan y demás, ¿qué podríamos ofrecerle nosotros como sindicatos, como grupo sindical, para apoyarlos en esta tarea que ellos tienen de organizarse para lograr mayores beneficios en su grupo de emprendedores? Y por otro lado, esto de las fake news, las noticias falsas, es un movimiento interesante y que dentro del ámbito de la ciberseguridad es considerado como actividad de ciberterrorismo. Entonces, es un tema muy importante que en esto de actualizarnos nosotros y ir siguiendo estos cambios de paradigma, importante saber la importancia que tiene dentro del ámbito. Es una herramienta. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, nos anuncian que estamos terminando en 3 minutos la sala, así que si hay alguien que tiene ganas en estos 3 minutos de aprovecharlo, ahora que han empezado a grabar de nuevo, les pedimos que los aprovechen y seguramente nos van a ir mandando a la sala principal donde volcaremos lo que se ha dicho en esta reunión. Digo unas palabritas finales. Coincido con Raquel, buena intervención. También creo que los grandes, como decimos, viene la tecnología, todo, vienen unos cambios muy rápidos. Entonces, si no logramos adaptarnos a esos cambios, el cambio no va a arrastrar en realidad, ¿no? Por eso creo que los grandes tenemos responsabilidad, pero tenemos que guiar a los más jóvenes también, ¿no? Y me parece muy bien las palabras de Raquel y yo creo que tenemos que hacer articular de alguna manera en la vía comunicación
para que ellos produzcan lo que decía antes, que saquen sus propias conclusiones, pero le demos la herramienta suficiente para poder pensar. Gracias. Muy brevemente les pedimos las conclusiones a las que han llegado cada una de las salas de trabajo en esta jornada de hoy. Empezamos por quienes estaban en la sala número 1 como coordinadores, Jorge Sacanini y nuestro querido Eduardo Matos de Puerto Rico. Empieza Jorge, me parece. Eduardo empieza Eduardo. Eduardo, Todo Eduardo, claro. con tu extraordinaria Sí, facilidad de poder captar todo. Vamos, Eduardo. Voy a ser breve. La pregunta nuestra fue ¿cuál es el principal eje temático de análisis sobre la batalla cultural desde el punto de vista sindical? La discusión la comenzó el compañero Gabriel Mazzolini. Él señala que en Argentina, cada vez que un gobierno de una orientación política asuma el poder, tiende a desmantelar lo hecho por el gobierno anterior, lo que afecta a diversas áreas como la política, la economía y el bienestar social. Este ciclo de discontinuidad general, inestabilidad y cambios profundos en la estructura del país. Mazzolini también destaca el papel de las redes sociales como un motor clave para impulsar estos cambios, especialmente en la juventud, que es particularmente receptiva a las nuevas ideas que se intentan promover. En referencia a un mensaje del Papa, Mazzolini enfatiza que la lucha sindical debe ser constante y serena, pero implacable. Sostuvo que los sindicalistas deben organizarse ya que el gobierno, al tener el control de las armas, fomenta el desinterés general. Aunque no se puede competir ni con las armas ni con los medios, Mazzolini cree que la única forma de restablecer un modelo cultural y de país es mediante la organización y la persistencia, llevando el mensaje especialmente a los jóvenes y a cada ámbito posible. Pancho Gaitán, en su enfoque comunicacional, destacó la importancia de considerar la diversidad cultural y lingüística de las poblaciones indígenas de Argentina, muchas de las cuales son analfabetas o no dominan el castellano. Gaitán subrayó que la cultura de estos pueblos trasciende la educación formal, lo que implica una necesidad de ajustar la forma en que se transmiten los mensajes. En relación a lo planteado por Gabriel Mazzolini, Gaitán coincidió en la necesidad de superar las etiquetas simplistas como la de fascista a expresidentes como Macri, sugiriendo que sería más adecuado caracterizarlo por sus acciones corruptas. Este enfoque erróneo, según Gaitán, impide avanzar hacia un discurso más positivo enfocado en derechos humanos, justicia social y laborales. Gaitán también propuso que se debe desarrollar una metodología de trabajo que incorpore las nuevas tecnologías, buscando un mensaje positivo que movilice a la juventud hacia la acción colectiva. Un objetivo crucial es la unidad de los pueblos de América Latina, en la que la comunicación clara y constructiva juega un papel fundamental para lograr cambios sociales y duraderos. Raquel subrayó la importancia del compromiso social para valorar y proteger la propia cultura, destacando la necesidad de dejar de mirar hacia Europa o los países del primer mundo como modelos a seguir. Los jóvenes tienden a imitar lo que ven en las plataformas internacionales, pero esto es un reflejo de la desinformación y de la falta de conexión con la identidad cultural local. Raquel enfatizó que la responsabilidad de este fenómeno recae en la sociedad misma, ya que no se ha promovido suficientemente el valor de la cultura autóctona. Además, planteó que es necesario hacer una introspección sobre cómo se han establecido los compromisos sociales y culturales y qué errores han llevado a esta desconexión. La influencia de los medios que guían al pueblo hacia ciertos modelos y valores también juegan un papel crucial en esta problemática. Por tanto, Raquel sugirió que la solución pasa por pactar qué es lo que se quiere como sociedad y trabajar en la revalorización de la cultura local para evitar que las nuevas generaciones sigan buscando fuera lo que pueden encontrar dentro de su propio país. Jorge, haciendo referencia a Gramsci, resaltó que la organización es un componente esencial de la ideología. Para él, uno de los valores clave que debe ponerse en juego es la forma en que nos vinculamos y nos organizamos. Subrayó que los objetivos comunes que unen a las personas son fundamentales y la comunicación es un eje esencial en esa vinculación. La cultura, para Jorge, trasciende cualquier orden estructurado,
ya que lo que une a los compañeros es la similitud en sus experiencias y dificultades compartidas. Este sentido de comunidad es clave para enfrentar los desafíos sociales. Jorge menciona que figuras como Emil Secuda, quien tiene un papel destacado en los temas latinoamericanos y en el Vaticano, es cercana al Papa Francisco, proporciona una guía ideológica y espiritual para muchos. Señaló que cuando escuchó su discurso lo encontró inspirador y útil para todos, especialmente en cómo afrontar los problemas de la humanidad desde una actitud de esperanza y alegría. Esta perspectiva, según Jorge, permite alcanzar logros que no se pueden obtener únicamente a través del poder o la tecnología. Concluyó que debemos aspirar a actitudes de organización y optimismo para avanzar y superar los retos que enfrentamos como sociedad. Eduardo expuso que los sindicalistas tienen una oportunidad crucial para contribuir al pensamiento colectivo de unidad, el cual ha sido clave en la obtención de derechos para los trabajadores. Subrayó que es importante capitalizar en los espacios comunicativos disponibles para transmitir a las nuevas generaciones que ha sido a través de la organización y no mediante la separación o el conflicto cómo se han logrado los avances laborales. Según Eduardo, el momento actual exige que los sindicalistas refuercen esta idea y fomenten una unidad estratégica que continúe protegiendo y ampliando los derechos de los trabajadores. Charlie de Puerto Rico destacó la importancia de dar a conocer el legado del sindicalismo, señalando que a lo largo de la historia los sindicatos han estado presentes para denunciar las malas prácticas gubernamentales, a pesar de los obstáculos y la mala voluntad que se ha intentado sembrar en la sociedad. Subrayó que los sindicalistas deben aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para contrarrestar la desinformación y visibilizar las realidades que atraviesan, así como los logros que han obtenido a lo largo del tiempo. En su intervención mencionó una reciente marcha contra la privatización de la energía eléctrica en Puerto Rico, una problemática que afecta a todo el pueblo debido a las decisiones del gobierno de privatizar servicios básicos esenciales. Según Charlie, estas movilizaciones son oportunidades cruciales para que los sindicatos expongan estas injusticias y fortalezcan la unidad del pueblo, utilizando la historia y los logros del movimiento sindical como base para construir un futuro más justo. Raquel desde Argentina señala que en su país hay un apoyo considerable hacia el presidente por parte de jóvenes y adultos que promueven políticas neoliberales a través de plataformas digitales. Para ella, los adultos tienen una gran responsabilidad en este fenómeno, ya que muchos jóvenes tienden a aceptar como verdadero lo que el Estado y los medios de comunicación presentan. Este problema, según Raquel, tiene sus raíces en el núcleo familiar, ya que los valores y creencias que se forman en el hogar influyen en cómo los jóvenes perciben la realidad política y social. Además, mencionó que el caos actual que atraviesa Argentina tiene su origen en la falta de cohesión y estabilidad en la familia, lo que facilita que los jóvenes asuman como ciertos los mensajes que reciben a través de los medios. Raquel resaltó la importancia de cuestionar y reflexionar sobre lo que se promueve desde el Estado y los medios, especialmente en un contexto donde los valores neoliberales están en el centro de la discusión política. Gabriel Mazzolini concluyó la discusión subrayando la responsabilidad de los adultos de proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para pensar críticamente frente al discurso neoliberal que el gobierno pretende promover. Según Mazzolini, es fundamental que las nuevas generaciones no solo reciban información, sino que puedan analizarla, cuestionarla y comprenderla desde una perspectiva más profunda, para evitar que acepten pasivamente narrativas que podrían no ser beneficiosas para el bienestar colectivo. De esta manera enfatizó que es deber de los adultos guiar a los jóvenes en este proceso de discernimiento, ayudándolos a desarrollar una conciencia crítica que les permite evaluar las políticas y los mensajes gubernamentales con una mirada más informada y consciente. Eso ha sido todo por el grupo número 1. Perfecto, muchas gracias, Eduardo, por ese detalle de las conclusiones de tu sala de trabajo junto a Jorge Zaccanini. Muchas gracias. Vamos a la sala número 2. En la sala número 2 estuvieron Mario Muñoz y Maritza Chireno. No sé si Mario o Maritza hacen las conclusiones, por favor. Mario va a presentar las conclusiones. Gracias, mi querida Maritza. Vamos, Mario.
Gracias, Maritza. Bueno, nos tocó responder a nosotros qué temas de debate debemos considerar en las jornadas sindicales para evitar confusiones sobre la concepción de la batalla cultural. Bueno, inició la charla Maritza y lo que nos invitó es a contextualizar para iniciar el debate, evidenciando que estamos en una guerra, una batalla cultural, ¿no? Nos sitúa en una época en donde es necesario no solamente tomar los conceptos de Europa, sino también nos invita a tener en cuenta el presente para encarar el futuro. Luego tomé la palabra yo, mi apunte es más escueto porque como estaba hablando no pude escribirlo, pero me pareció muy interesante del video lo que trajo Eduardo Matos con respecto a Puerto Rico, ¿no? Y lo tomé como un modelo de lo que es la batalla cultural en términos de colonialidad y, si se quiere, de colonialidad, ¿no? Luego tomó la palabra Maritza nuevamente y tomó el tema de Puerto Rico porque gracias a su trayectoria de militancia política y sindical, en Latinoamérica ella también vivenció y fue parte de la lucha de los trabajadores en Puerto Rico y nos comentó que esa situación difícil, el movimiento sindical llevó la luz a la democracia y la participación cristiana, llevando así a Puerto Rico, la organización de los trabajadores, a Puerto Rico. Ahí nos planteó dos preguntas más, dice, al seguir orientando este discurso, este debate, nos propuso pensar qué queremos construir y qué necesitamos para construir eso. Y nos planteó que existen en la economía tres patas, la del gobierno, la de los empleadores y la de los trabajadores. Entonces ahí ya nos dice cómo debemos construir nuestros sueños, qué deseos tenemos para una sociedad más justa, solidaria, autónoma y sin las coacciones, ¿no?, a las cuales estamos sometidos, y nos invita a pensar una sociedad a partir de la construcción de la justicia social. Ahí tomó la palabra el compañero Williams, nos habló de que estamos en una época de monopolios, ¿no?, como el monopolio digital, y nos propone los trabajadores construir un monopolio desde nuestras organizaciones. Y esto dice que tenemos una oportunidad de construir un monopolio que proponga a partir de la clase trabajadora. Después toma la palabra la compañera Lilian Bidón, que es de Puerto Rico, con lo cual enriqueció la charla desde su protagonismo, igual que Maritza, y nos comenta que estuvo en la lucha para sacar a Estados Unidos. Nos planteó, esto a mí me hizo mucho ruido, pero es muy importante que lo vivan así, somos una colonia, dijo, de Estados Unidos, nunca seremos parte de Estados Unidos, ¿no? Esta idea de imposición de la hegemonía de Estados Unidos sin la posibilidad de ser parte, ¿no? No nos van a dar la independencia, dijo, nos van a mantener como libres asociados. Nos mantienen ocupados durante siglos para desviar la atención y defendernos como trabajadores. Después nos habló de la situación de los trabajadores en Puerto Rico, la persecución, la prohibición para organizarse. Se le menciona la importancia de tener, ¿no?, un espacio sindical de protección, de libertad sindical. Y agradeció a la formación de la CLAWOW como un espacio que le permite expandir su experiencia hacia otros países. Ahí nuevamente Maritza refuerza esto y nos habla de la lucha de Puerto Rico, de la importancia de acompañar esas luchas, recuerda cómo se persiguió a los trabajadores hasta someterlos. Y citó una frase muy interesante que es una frase de los neoliberales que dice: el mejor sindicato es el que no existe. Toma nuevamente la palabra Williams y cita la lucha y la organización colectiva de las mujeres y los homosexuales como parte de la batalla cultural que va cambiando la realidad, y en esta batalla, y dice que esas batallas deberían darse conjuntamente con la batalla del movimiento de los trabajadores. Luego Maritza amplía esta visión y agrega la situación de la mujer trabajadora, que es necesaria la organización de los trabajadores para no caer en una sobreexplotación, ¿no? Porque resulta ser que la mujer, después de cumplir su horario de trabajo, vuelve a la casa y cumple con su trabajo, con otros trabajos en el hogar. Acá mencionó algo muy interesante que tiene que ver con que no nos quedemos con lo novedoso que nos oprime, ¿no? Hay una avidez de novedad permanente desde los medios digitales, y cada vez más se digitaliza el mundo laboral y se minimiza los trabajadores, el encuentro de los trabajadores. Esta individualización nos termina aislando, evita que nos veamos la cara,
nos genera ciertos problemas para organizarnos y luchar. De que llegamos al extremo de no saber ni siquiera quién nos paga, ni saber a quién le servimos. Nos pregunta, nuevamente nos invita a participar de la charla y nos pregunta qué queremos aportar a las nuevas generaciones, ¿no? Nos dice que nos preparemos para ser protagonistas, para dignificar a la clase. Esto nos garantiza la organización sindical para el futuro, ¿no? Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la salud, a la vivienda, nos dijo. Acá tenemos derechos humanos, ¿no? Tenemos derecho a la dignidad humana, le agregaría. Somos el eje que mueve el mundo, no nos dejemos sustituir la sociedad de los humanos por la sociedad de las cosas. También menciona que quieren acabar con América Latina y con África. Debemos afianzar nuestro conocimiento y nuestra identidad. Ahí interviene el compañero Ramón Santiago, habla de los valores fundamentales por proponer, menciona la solidaridad como un factor para contraponerse al individualismo, que se sigue interiorizando, dice. Esto es una batalla, lo que implica que estamos en una guerra, y a eso le proponemos solidaridad, comunidad y pueblo. Solidaridad que se expresa en la comunidad, valor que nos ayuda a aliviar los dolores, para así seguir luchando y recuperar el concepto de libertad en de los valores, quitárselo a quienes lo usan, atentar contra los trabajadores y el pueblo. Esto lo escribí, literalmente lo dijo el compañero porque me sonó fantástico, así que... Y bueno, tomó la palabra finalmente Hugo Uderut, se cortó ya el chat, y lo último que me alcanzó a mencionar fue la importancia de tener un horizonte utópico que nos guía a nuestro presente y nos ayuda a proyectar un futuro para crearlo. Esos es todos los apuntes que pude tomar de la sala 2. Maritza, no sé si querés agregar algo, que seguramente estuviste atenta. No. Acá te agradezco porque le orientaste la discusión perfectamente y propusiste otras preguntas, la verdad que fue enriquecedor. Gracias. No, gracias, Mario. De verdad que hicimos buen equipo. Gracias por todo tu aporte. Perfecto, gracias a Maritza y gracias también a Mario Muñoz por estas conclusiones que nos dejan la sala 2. Vamos a la sala número 3. Allí estuvieron Arturo Quiñoa y Elizabeth Armoa. Como siempre, gracias por esa contribución inmediata y propuesta rápidamente en esta sala número 3. Arturo o Elizabeth, por favor. Bueno, lo primero, creo que Elizabeth logró tomar nota, pero ante todo, la pregunta de nuestra sala fue: frente a la dispersión de conceptos respecto a la batalla cultural, ¿qué compromisos debemos asumir o realizar? Ese fue el disparador. Elizabeth, ¿querés empezar vos? ¿Cómo querés que nos manejemos? No, empezamos Arturo y yo después, como hicimos la otra vez, lo que vaya quedando por ahí pendiente, lo voy... Bueno, perfecto. Yo arranco comentando que uno de los compañeros empezó con el concepto de que más que batalla cultural, esto ya hoy parece una guerra, donde nos encontramos inmersos los trabajadores en un ámbito que nosotros no desarrollamos los elementos tecnológicos donde se da este tipo de conflictos, sino que nos tenemos que adaptar a un sistema que no es el nuestro. Y eso nos cuesta meternos de lleno en un lugar que no es el nuestro. También se hizo hincapié en que los trabajadores informales deben ser incorporados al sindicalismo. Eso fue algo recurrente en la sala. La incorporación del sector informal, buscar estrategia, la planificación, todo en pos de mejores resultados. Estamos en un momento donde hay ideas tan divergentes y disruptivas que consideran que la cultura no es un elemento enriquecedor, sino que embisten contra los que pensamos distintos, los que tenemos estrategias distintos. Y tenemos que sacar ese prejuicio de considerar que los trabajadores no estamos a la altura de dar este tipo de discusiones, que este tipo de discusiones se da con
medios hegemónicos de comunicación, sino que hay que demostrar que estamos capacitados para dar la discusión desde cualquier lugar donde estemos los trabajadores. Hay que buscar un consenso sobre todo lo que conquistamos y hacerle ver al resto de los trabajadores, ya sean formales o informales, que en base al trabajo del sindicalismo se consiguieron muchas cosas y que muchas cosas que parecen hoy ser habituales, como por ejemplo la jornada de trabajo de 8 horas, llevaron largas batallas, largas luchas, y que eso se consiguió por los trabajadores y para los trabajadores. Las estrategias del capitalismo han creado un monstruo nuevo que son los emprendedores. Pero si bien al principio el concepto de emprendedor nos caía simpático porque era una persona que trataba de hacer algo diferente, el emprendedor es utilizado como una estrategia para dividir el movimiento obrero. Busca la precarización y busca hacerle sentir a ese emprendedor, que es un trabajador encubierto, el concepto de que él es un empresario y no es un trabajador. También estamos en una batalla entre el poder comunicacional de cantidad de poder, de cantidad de medios, perdón, pero muy baja cantidad de conceptos. O sea, hay muchos medios diciendo muchas cosas, pero en realidad el concepto es uno solo. Por ahí una discusión sobre la situación de los trabajadores es atacada por diferentes frentes, pero la calidad y la cantidad de ideas es pobre. Acá en Argentina se pensó que, como decía Silvano, había que tener medios de comunicación para discutir ante el poder fáctico de los medios corporativos, y la verdad que no era el problema, sino que el problema fue la falta de conceptos sólidos para comunicar. Sobre todo, se había ido perdiendo un hilo entre lo que decían representar y la realidad propia de los representados. Que hay que volver al territorio, hay que volver a estar cerca de la gente y transmitir lo que le pasa a la gente. Hay que expresar el sentimiento colectivo y llevarlo de la palabra a los hechos. Vemos mucha preocupación por el cambio permanente y no por lo que permanece. Por ejemplo, los valores personales que exceden a la propia persona, los valores morales, las cualidades y las capacidades que tienen los trabajadores, eso va a estar siempre. La solidaridad entre los propios trabajadores es un valor que va a permanecer en el tiempo, y tenemos que marcar lo que permanece y no quedarnos en las cuestiones de si está de moda usar un patito en la cabeza o no. Eso es algo efímero. Tenemos que ir y subrayar y resaltar el tema de lo permanente. Los valores, la conciencia de ser par, de ser trabajador, eso lo tenemos que resaltar. También hay que participar, todas nuestras organizaciones sindicales tienen que participar en todas las organizaciones sociales, en todos los foros. Tenemos que salir de nuestra zona de confort para ir al exterior, hacia afuera. Después surgió el tema de los trabajadores tecnológicos que no quieren sindicalizarse, que no se consideran trabajadores, que es muy difícil hacerles entender que su mundo y su microclima no es la realidad, que
hay un futuro, hay un mañana, hay una previsión social que vas a necesitar. No todo es instantáneo y Hola, ¿me escuchan? terminó el espacio, pero bueno, creo que cuando le toque a Manuel poder cerrar el conversatorio va a poder expresar su concepto. No sé si Elizabeth quiere agregar algo más. Elizabeth. Destacar esto que surgió de varios de los compañeros que participaron, de pensar en pensar en estrategias diferentes para lograr que los trabajadores tomen conciencia de sí mismos como tal, ¿no? En esto de hacer frente a las noticias falsas, a los discursos de odio que intentan insertar cuestiones a debatir que no son las más importantes, es decir, distraernos en discutir cosas sin sentido para no enfocarnos en lo que sí es relevante, en lo que sí es importante, que es qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor con todos estos cambios y qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? En esto que es propio del debate que nos trae en estas jornadas. Y me pareció muy importante esto, que los trabajadores tomen conciencia de sí mismos como tal y del poder que como tal tenemos en cuanto a esto que dijo Arturo, que sin trabajadores no hay mundo, ¿no? Que somos como la base fundamental de toda la actividad social, económica, cultural, y reforzar esto y tal vez aprender a transmitirlo, por esto de pensar en nuevas estrategias, aprender a transmitirlo a los jóvenes que vienen con una visión diferente y que la tecnología es parte de esta influencia. Entonces, ¿cómo llegamos a esos ámbitos? Y no perder de vista que las fake news son un arma de disuasión justamente, y verlo más allá de lo que es solo una noticia falsa. Es una estrategia para un montón de cosas, entre ellas dividirnos, más allá de todos los otros usos que se le pueden dar en otros niveles, ¿no? Entonces, esto que decía la compañera, perdón, que Priscea Vilches, ella dijo: crear un consenso de los trabajadores para sostener las conquistas logradas y hacer hincapié en esto de que tenemos derechos y no privilegios como nos intentan hacer creer a través de estas falsas noticias, como justamente mecanismos para desvirtuar. Son derechos por los cuales se luchó a lo largo de la historia, se logró conquistar y no son privilegios. Me pareció muy acertado cerrar con esto de crear un consenso de los trabajadores para sostener las conquistas logradas. Gracias. Gracias a ti, Elizabeth, y gracias también a Arturo por coordinar esta sala número 3. Ahí están las tareas, ahí están los compromisos, ahí están los conceptos, que es importante. No sé si Mario González Ríos podría, en lo breve que pueda ser, 1 o 2 minutos, dar una conclusión final respecto a este planteamiento de las conclusiones que han sacado de las 3 salas de trabajo. Mario González, por favor. Gracias. ¿Se fue el internet o fue solamente el mío? Parece que sí hubo un corte de un Ya. instante, pero felizmente estamos nuevamente con todos. Ok. Muy brevemente quería hacer lo siguiente, decir lo siguiente. La organización debe mantenerse, ¿no? Pero es fundamental para enfrentar cualquier otra circunstancia, otro problema, que sea un movimiento abierto y que se integre a los movimientos sociales. Hoy día, lo fundamental en los reclamos de la población, ¿no?, tienen un rol importante los movimientos sociales, no tanto las organizaciones. Eso hay que ser conscientes de eso.
Por otro lado, también es importante, a ver, dijo, no somos menos, dijo Arturo. Nos sacan de nuestra agenda, efectivamente. Estos movimientos son tremendamente políticos, pero nosotros no debemos perder nuestra agenda. Por ejemplo, otro asunto es que debemos comprender las transformaciones en el campo del trabajo. Hoy día los trabajadores estamos cada día que pasa, estamos dejando de ser organización. Entonces es necesario que discutamos, que conversemos, que profundicemos sobre el estado del trabajo en el mundo actual, porque de qué manera podemos actuar ante la desproletarización, la informalización, la precarización laboral. En ese sentido, es que debemos preocuparnos por este asunto. ¿Cómo va el trabajo, el futuro del trabajo? Y finalmente, incorporar a los emprendedores, pero no necesariamente incorporarlos, no sé, establecer vínculos con ellos, porque va a ser muy difícil que vengan, se afilien, etc. No, pero sería importante, por ejemplo, conectar con las organizaciones que trabajan con emprendedores, por ejemplo, las asociaciones de pequeños productores, de pequeños vendedores, etcétera, etcétera. Deberíamos también ahí extender nuestra mano, nuestro brazo y incorporarlos, porque nosotros nos incorporamos al movimiento social. Bueno, eso era a grandes rasgos. Muchas gracias, Mario González, por tus apreciaciones finales. Estos conceptos quedarán todavía en la discusión, el análisis de todos los grupos de trabajo siempre, pero tenemos allí algunas tareas pendientes por resolver y una concepción clara de lo que debemos entender por batalla cultural en estos tiempos, que sin duda, igual los tiempos también van a cambiar y de hecho que volverán a retomarse nuevos conceptos, nuevas ideas para continuar con nuestra tarea fundamental, vivir bien. Bueno, gracias a todos ustedes por participar de esta jornada de hoy. Los invitamos a la próxima jornada que tenemos próximamente. Atención, estará con nosotros el próximo sábado 5 de octubre nuestro compañero Humberto Podetti. Él es presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Argentina. El tema a tratar será política y espiritualidad. Este será el 7º módulo que presentaremos en este programa de formación sindical. Y el próximo sábado 19 de octubre estaremos concluyendo con el siguiente módulo, que sería el 8º. Así que lo dejamos ahí pendiente el sábado 5 de octubre, por favor. Estemos atentos a nuestros canales de YouTube, a los documentos que enviamos a través del correo y también a través de la red. Palabra, con cada pensar, estamos más cerca de nuestro lugar.